Hola, ¿qué tal? Te saludo desde este canal Matemáticas, al que te recuerdo que te suscribas, que le des likes a los videos y así yo te podré seguir aportando videos para que puedas entender mejor la materia de matemáticas. También te pido que me pongas en tus comentarios aquellos temas que quieras que veamos. Con muchísimo gusto haremos un video para él, o si quieres alguna ampliación de este video, también me lo pones en tus comentarios y lo iré haciendo en algún momento. ¿Qué vamos a platicar en este video? Vamos a ver sobre fracciones algebraicas, lo referente a la multiplicación y la división de ellas. Al final de cuentas, hay que entender que son fracciones y antes de ser algebraicas o no, se debe de entender que se van a resolver como lo hacemos en las fracciones normales, en las fracciones aritméticas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3/5 por 10 sextos, por inventar algo, pues lo único que tenemos que hacer, bueno, aquí normalmente era una crucecita, multiplicamos así. Y si tenemos 3/5 entre 10 sextos, bueno, lo normal es multiplicar en este sentido. Recordarás, cuando es división es así. Sin embargo, esto lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a convertir en una multiplicación y lo único que vamos a hacer es que en lugar de multiplicarlo en diagonal, lo vamos a multiplicar normal, horizontalmente, pero en la fracción divisora va a cambiar de posición. Y entonces se vuelve una multiplicación en todos los casos. Es importante entender que hay que hacer eso para que nos sea fácil la división de fracciones, porque además habrá casos en los que haya tanto multiplicación como división. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. Tenemos esta fracción, estas dos fracciones algebraicas que queremos multiplicar. Recordemos que al final de cuentas vamos a hacer esto, multiplicar esto por esto, ¿ok? Y entonces nos va a quedar en el numerador esto así y en el denominador esto así. Estarás de acuerdo conmigo y obviamente se convertirá en una sola fracción. Bueno, ¿qué es entonces lo que vamos a hacer? Ya que tenemos eso, pues si tú lo ves, te va a quedar una sola fracción y simplemente tendremos que simplificar. ¿Y cómo se simplifica? Pues factorizando. Entonces, vamos a hacer esa factorización. Estos dos no son factorizables, pero esto sí. Entonces, vamos a intentar hacer la factorización. Existen ya tutoriales en los que te presenté cómo hacer estas factorizaciones. Por tiempo, pues vamos a resumir en poner la factorización ya hecha. 25a cuadrada menos 5a menos 6b cuadrada se factoriza en 5a menos 3b por 5a más 2b, y 20a cuadrada menos 7ab menos 3b cuadrada se factoriza en 5a menos 3b por 4a más b. Entonces aquí multiplicaríamos todo. Este es un paso que será la única vez que hagamos y ahorita te voy a explicar por qué. Al final de cuentas, es un paso que no se necesita hacer. Entonces, nada más es una pérdida de tiempo, digamos, que lo puedes trabajar, puedes continuar con el procedimiento sin necesidad de poner nada aquí. Es decir, sin necesidad de hacer este paso. 5a menos 3b por 4a más b. Ya tenemos en una sola fracción todo. Ya se hizo la multiplicación. Recuerda que se hace de manera horizontal cuando es multiplicación. Y entonces, si tú te fijas, lo único que tenemos que hacer es eliminar. Y todos los factores, recuerda que los factores son las que se están multiplicando. Esto se está multiplicando con esto, con esto. Entonces, esos son factores. Todos los que están tanto arriba como abajo se van a ir eliminando. Entonces, 4a más b se elimina con este 4a más b. 5a menos 3b con este 5a menos 3b. Y 5a más 2b con este 5a más 2b. Para este caso, todo se eliminó. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Nada?
No, ¿verdad? Tienes que poner una respuesta. En una multiplicación y división, cuando todo se elimina, lo que nos queda es un 1. Y entonces hemos contestado. ¿Y por qué te comentaba que esto no vale la pena hacerlo? Porque si tú te fijas, desde aquí lo pudimos haber hecho todo junto. Y entonces nos hubiéramos ahorrado todo este paso. Y recuerda que cuando estamos haciendo un trabajo de matemáticas o un examen de él, pues el tiempo siempre es valioso para nosotros. Entonces, siempre con que lleguemos aquí, ya podemos eliminar. ¿Cuál es el proceso entonces? Primero, factorizamos numeradores, factorizamos denominadores y luego simplificamos eliminando todos los factores que estén en el numerador, en cualquier numerador, y con los mismos factores que estén en cualquier denominador. Esa es la metodología. Te voy a poner un ejemplo más para que se entienda un poco mejor. Ahora tengo esas fracciones, esa multiplicación de fracciones. Ya ahora no son una sola, no son dos solamente, son tres, pero el procedimiento es el mismo. Antes de eso, te recomiendo esto, mira. Si tú te fijas, esta está en el sentido inverso a las posiciones de cómo están las demás. Una alta recomendación, es más, algo que es necesario, es ordenarlas en la misma forma todas. Entonces, esto lo tendrás que poner así, mira, menos x cuadrada más 1. Y ahora sí, factorizaremos todo. Para este caso, lo primero que habrá que hacer, y me voy directamente con él, será factorizar primero el signo para que nos quede x cuadrada menos 1 y sea factorizable como diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a empezar. Vamos con x cuadrada menos 1, que si te fijas es este mismo. Quizá no lo tendremos que factorizar, pero vamos a hacerlo. Ahí está la factorización de esta diferencia de cuadrados. El denominador, este tiene factor común. Ahí está. Por el numerador tiene factor común. El denominador ya vimos que es lo mismo que en el numerador, pero con un signo negativo antes. Y después, este de acá, vamos a factorizarlo. Es del tipo a cuadrada, perdón, x cuadrada más bx más c. Dos números que sumados me den 1 y multiplicados menos 2 van a ser x más 2 por x menos 1. Y en el denominador nuevamente el factor común. Y ahí tenemos. Entonces, vamos a simplificar eliminando todo lo que haya en el numerador que también esté en el denominador. Solo recuerda que lo que eliminamos son factores, es decir, esta x con esta x no la puedo eliminar. Para poderse eliminar tiene que ser todo el factor. Esta x es un solo factor, entonces si aquí arriba hubiera una x, por ejemplo aquí, sí la podría eliminar. Entonces, x más 1 lo puedo eliminar con este x más 1. X menos 1 con este x menos 1. Este 2 no se puede eliminar con nada porque no hay un 2 en el denominador. Este x más 1 con este x más 1. Este x más 2 no se elimina con nada y este x menos 1 con este x menos 1. Entonces, ya que terminamos de eliminar, podemos generar nuestra respuesta. ¿Qué nos queda en el numerador? Nos queda un 2 y un x más 2. Y en el denominador nos va a quedar un menos, este menos que no lo hemos eliminado, una x, 2x. Entonces me queda x cuadrada. ¿Cuál sería la mejor forma de expresarlo? Este menos no ponerlo aquí, quizá ponerlo aquí. Y podemos dejar ya sea el 2 por el x más 2 entre x cuadrada. Esta sería una respuesta correcta ya final, o poner 2x más 4 entre x cuadrada. Cualquiera de las dos respuestas es correcta, pero esa es la manera. Nuevamente, factorizamos numeradores, factorizamos denominadores
y hacemos simplificación. ¿De acuerdo? Para este caso, fíjate cómo tenemos aquí una división. Entonces, conforme vayamos haciendo la factorización y la vayamos poniendo en el numerador, en el denominador, cuando lleguemos a esta parte, vamos a invertir numerador por denominador y esto lo vamos a convertir en una multiplicación. Esa es la intención para que nos sea mucho más sencillo hacer el trabajo. También es importante que veas que este de aquí tiene un factor común. No vayas a intentar factorizarlo directamente porque es probable que aunque logres una factorización, los factores que te queden no encuentres con qué eliminarlo. Entonces es preferible o es necesario siempre comenzar con la posibilidad de un factor común. Vamos a poner entonces ya las factorizaciones finales, como te comento. Si tienes alguna duda de cómo factorizar alguno de ellos, puedes referirte a los videos en los que te explico cómo factorizar. Y aquí tenemos ya la factorización. Fíjate cómo entonces este se factorizó en W más 4 por W menos 3. W cuadrada menos 9 se factorizó como binomios conjugados, W más 3 por W menos 3. W cuadrada más 5, W más 6 se factorizó en W más 3 por W más 2. W cuadrada menos W menos 20 se factorizó en W menos 5 por W más 4. Y por último, este se convirtió en una multiplicación y entonces lo que teníamos en el numerador lo pasamos al denominador y lo que teníamos en el denominador lo factorizamos y lo pasamos al numerador. Ese es el proceso. Quizá W es una forma de llamarle a esta letra muy latina, muy de América Latina y no de todos. A lo mejor tú lo estás viendo en otro lado y lo conoces como W, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos simplificar? A ver, vamos a empezar. El W más 4 lo podemos simplificar con W más 4. Yo te recomiendo que siempre vayas en este orden tratando de simplificar y numeradores. Y luego buscas la coincidencia con algún denominador. W menos 3 con W menos 3. W más 3 se elimina con W más 3. Este W más 2 no tiene con quién eliminarse. Esta W tampoco tiene con quién eliminarse. Y este W menos 3 ya no tengo con quién eliminarlo. Entonces, ¿qué nos resulta? Que nos queda un 2, nos queda un W más 2, nos queda una W, que la vamos a poner aquí, y nos queda un W menos 3. Y en el denominador nos va a quedar un W menos 5 y un W menos 1. Y esa es la manera de resolver estas multiplicaciones. Si tú lo ves, es probablemente después de la simplificación directa de fracciones, es la más sencilla porque tienes que hacer lo mismo que en ellas, simplemente factorizar arriba y abajo y eliminar. Obviamente, respetando la idea de la división que hay que invertir numerador por denominador y factorizar. ¿Ok? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Aquí tienes algunos ejemplos. No creo que sea necesario más porque todo lo demás es simplemente factorización. Y eso lo puedes ver en alguno de los otros videos. Te agradezco mucho. Ojalá le des like a este video. Ojalá te suscribas también a mi canal. Excelente día.